Bueno, hoy vamos a mostrar cómo se trabaja con la ley de Gauss cuando contamos con una esfera, que dicha esfera puede ser conductora o no conductora. La ley de Gauss está expresada de esta manera en forma matemática: es la integral del campo por el diferencial de superficie de la superficie gaussiana, y eso es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana dividido epsilon sub 0. En el caso de que la esfera sea conductora, ¿qué es lo que va a pasar? Las cargas, que están indicadas con estos círculos, ¿sí? Con color gris, como la esfera permite la movilidad de las cargas porque es conductora, todas las cargas se van a rechazar porque son del mismo signo y van a ubicarse sobre la superficie de la esfera. Lo que significa que dentro de la esfera no hay carga, ¿sí? Toda la carga está sobre la superficie de la esfera. Entonces, a modo de resumen, y teniendo en cuenta que estamos trabajando con una esfera conductora, cuando esa esfera tiene un determinado exceso de carga, por ejemplo, un exceso de electrones, esos electrones se van a poder mover porque la conductibilidad de la esfera permite esa movilidad de los conductores, y como son del mismo signo, se van a rechazar lo máximo posible. ¿Hasta dónde? Hasta el diámetro máximo de la esfera, es decir, sobre la superficie de la esfera. Entonces, a modo de resumen, serían estas conclusiones. La carga se mueve hacia la superficie, como está indicado acá en el esquema, queda sobre la superficie, ¿sí? Queda estática, ya no tiene más movimiento, no hay carga dentro de la esfera y el campo es cero dentro de la esfera. ¿Por qué el campo es cero dentro de la esfera? Ya dijimos que las cargas, por ejemplo, como dije recién, si son electrones, tienen el mismo signo, una carga negativa, se van a rechazar dentro de la esfera, ¿sí? Hasta llegar al máximo, que es el máximo diámetro, al máximo de separación entre esos electrones, y se van a ubicar todos sobre la superficie de la esfera, como está indicado acá en ambos esquemas. Una vez que los electrones o las cargas se ubican fuera, sobre la superficie de la esfera, ya no tiene más movilidad. Entonces, en el caso de que las cargas se ubiquen en una esfera conductora por fuera de la superficie de la esfera, adentro de la esfera no queda carga. Ahora, ¿por qué el campo es cero dentro de la esfera? ¿Sí? ¿Por qué el campo es cero dentro de la esfera? Si yo tomo una superficie gaussiana dentro de la esfera, o sea, con un radio R de Gauss menor que el radio de la esfera, se puede observar acá que ese radio de Gauss, esa superficie gaussiana, no va a encerrar carga, porque toda la carga está sobre la superficie de la esfera. Entonces, teniendo en cuenta que la integral del campo por el diferencial de superficie de Gauss es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana sobre dividido epsilon sub 0, y como la carga encerrada por la superficie gaussiana es cero, o sea, no existe carga, el campo es igual a cero. Es decir, no hay campo eléctrico dentro de la esfera. En cambio, si yo tomo una superficie gaussiana por fuera de la esfera, es decir, con un radio de Gauss mayor al radio de la esfera, que sería este círculo que estoy marcando acá, de naranja o color amarillo, la carga encerrada es la carga total de la esfera. Entonces, ahí sí va a existir campo, porque a partir de la fórmula de la ley de Gauss, lo único que hay que hacer es considerar cuál es la carga encerrada por esa superficie gaussiana. Y el campo
va a ser igual a la carga encerrada dividido la superficie gaussiana que tiene en cuenta el radio de Gauss, es decir, donde yo quiero calcular ese campo, dividido epsilon sub 0. Lo único que quedaría acá por aclarar es que si las cargas fueran positivas, si estas cargas fueran positivas, el exceso de carga es positivo, el campo simplemente sería un vector perpendicular a la superficie con esta dirección, ¿sí? Así, así, saliendo hacia, desde donde nace hasta el sumidero, digamos, ¿sí? Entonces, estos serían los vectores de campo eléctrico si las cargas fueran positivas. Y si las cargas fueran negativas, el campo eléctrico sería de esta manera, ¿sí? Con la punta de la flecha del vector hacia adentro de la esfera. Recuerden que en un campo eléctrico el vector siempre se dibuja el inicio del vector, donde está la carga positiva, y el final del vector, donde está la carga negativa. Esta es la forma de representar un vector de campo eléctrico. Siempre nace en las cargas positivas y se dirige hacia las cargas negativas. Entonces, en el caso de que la esfera fuera conductora, las cargas se van a rechazar, se van a distanciar, permite la movilidad de las cargas dentro de la esfera conductora y se van a ubicar todos sobre la superficie. Dentro de la esfera no queda carga y toda la carga se acumula, se distribuye sobre la superficie de la esfera. Entonces, eso significa que no hay campo eléctrico al no haber carga dentro de la esfera. Pero sí hay campo eléctrico desde la esfera, desde el radio de la esfera hacia afuera. En el caso de que la esfera sea no conductora o aislante, esto significa que las cargas no van a tener movilidad dentro de la esfera, ¿sí? Van a quedar fijas, donde si la distribuimos en forma uniforme a esas cargas en la esfera, esas cargas no van a tener movilidad porque la esfera es no conductora. Entonces, con esto se quiere representar, si ustedes se fijan entre acá que hay un vacío total de cargas dentro de la esfera y acá las cargas están fijas. Esto significa que esta es una esfera conductora y esta es una esfera no conductora y esta es una esfera conductora. En el caso de tener una esfera no conductora o aislante, la carga no se mueve, queda estática. Sí hay carga dentro de la esfera y el campo no es igual a cero dentro de la esfera. ¿Por qué no va a ser igual a cero dentro de la esfera? Porque siempre va a haber algo de carga dentro de la esfera, porque acuérdense que esto está fijo. Y lo podemos demostrar, esta frase, el campo no es igual a cero dentro de la esfera, con la ley de Gauss. Fíjense, si yo tomo un radio de Gauss menor al radio de la esfera y aplico la fórmula matemática que representa la ley de Gauss, dice que el campo por el diferencial de superficie es igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Y acá tenemos que tener en cuenta que esta carga que está acá en esta fórmula de la ley de Gauss, ¿sí? Esta carga, ¿sí? Esta carga no es esta carga. Esta carga es la carga total de la esfera y esta carga es la carga encerrada por la superficie gaussiana, ¿sí? Entonces, esa carga va a estar en función del radio. Si yo aumento el radio de Gauss, esa carga encerrada va a aumentar. Si yo disminuyo el radio de Gauss, esa carga encerrada va a disminuir. Para un radio de Gauss mayor al radio de la esfera,
estamos en la situación anterior en las mismas condiciones. O sea, la carga encerrada es la carga total. ¿Por qué? Porque ahora esta superficie gaussiana está encerrando el Q total de toda la esfera. Entonces vamos a hacer un ejemplo que el más representativo sería tomar una esfera no conductora. Para eso podemos ver este ejercicio que dice que una esfera uniforme, no conductora, con una densidad de carga también uniforme, de 3,57 por 10 a la menos 6 coulombs sobre metros cúbicos, ¿sí? Esa sería la densidad volumétrica de la esfera. Y la esfera tiene un radio de 1,72 metros. La consigna A dice cuál es la magnitud del campo eléctrico para un radio de 0,53 metros, o sea, un radio que esté dentro de la esfera, que sería este ejemplo, esta figura que está acá, sería la consigna A, ¿sí? Y cuál es la magnitud del campo eléctrico a 1,82 metros del centro de la esfera, ¿sí? Que sería, sería la consigna B. Siempre vamos a trabajar con esta expresión matemática de la ley de Gauss, ¿sí? Acuérdense que esto es carga encerrada y esto es la superficie de Gauss. Esta diferencial S siempre refiere a la superficie de Gauss. Y el campo es constante. O sea, siempre en la esfera, en una esfera conductora o no conductora, el campo siempre tiene un valor constante, por eso puede salir fuera de la integral, ¿sí? Entonces, de acá es que podemos hacer que el campo, ¿sí?, va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, ¿tá?, si quieren, por la integral del diferencial S. ¿Por qué? Porque el campo, al ser constante, puede salir de acá de la integral y simplemente me queda la integral del diferencial de superficie de Gauss, que también lo podemos escribir como la carga encerrada sobre epsilon sub 0 por la superficie gaussiana. Eso es lo que vamos a trabajar. Para el punto A, vamos a tomar nuestro radio de Gauss. El radio de Gauss tiene que coincidir con la distancia a donde nos están pidiendo que calculemos el campo. En este caso, vamos a ir para atrás, nos está pidiendo que calculemos el campo a 0,53 metros del centro. Acuérdense que el radio de la esfera tiene 1,72 metros. Entonces, vamos a tomar ese radio y este radio va a ser el radio donde nos están pidiendo que calculemos el campo dentro de la esfera, 0,53 metros. Bien, partiendo de esta fórmula que representa la ley de Gauss, vamos a despejar el campo. Esto es lo que ya expliqué anteriormente. Como el campo es constante, puede salir de la integral, y la integral del diferencial de superficie de Gauss, ¿sí?, acá podríamos poner una G, como está multiplicando con el campo, pasa dividiendo, entonces nos queda que es igual a la carga encerrada dividido la superficie de Gauss por epsilon sub 0. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que encontrar, esta es una constante que tiene un valor determinado, la superficie gaussiana tenemos que calcularla y la carga encerrada tenemos que calcularla. La carga encerrada está relacionada con la densidad volumétrica, que es un dato, es decir, la densidad volumétrica de la esfera es igual a la carga encerrada dividido el volumen de esa esfera. Entonces yo de acá puedo despejar que la carga, ¿sí?, encerrada por la superficie de Gauss va a ser igual a ρ, que es la densidad volumétrica, por el volumen de esta superficie, de la esfera. ¿Estamos? Es decir, ρ es la carga total sobre el volumen total de la esfera. Pero yo no estoy calculando la carga total ni el volumen total. Estoy considerando una carga parcial encerrada por la superficie de Gauss, lo que me representa un volumen, digamos, menor, que sería el volumen de la superficie gaussiana de la esfera, que es menor
a el volumen total de la esfera. Eso sería este volumen que dice acá, volumen de la carga encerrada. Bien, entonces, ahora la carga encerrada va a ser igual a ρ y el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿Pero qué radio entra acá? El radio de Gauss, porque estoy considerando el volumen determinado por el radio de Gauss. Por eso estoy considerando acá el radio de Gauss, no el radio de la esfera, ¿sí? Porque estoy considerando la carga encerrada por el radio de Gauss. Y la superficie de Gauss, que es esta que está acá, ¿sí? En la fórmula, sería 4pi también por el radio de Gauss al cuadrado. Es decir, 4pi por radio al cuadrado. Una vez que reemplazo eso en la fórmula, me queda que la carga encerrada, que es esta, es 4/3 de pi por rg al cubo por ρ, dividido la superficie de Gauss que estoy considerando, que es 4pi por radio al cuadrado de Gauss por x1 sub 0. Y acá podría simplificar este 4 con este 4, este pi con este pi, y este radio de Gauss al cubo con este radio de Gauss al cuadrado. Lo que me quedaría, ρ por rg, que es el radio de Gauss, sobre 3x1 sub 0, y eso me da 71.265,54 newton sobre coulomb, que son las unidades de campo. Es decir, el campo dentro de la esfera, en una esfera no conductora, con carga distribuida en forma uniforme, va a depender del radio. Es decir, a medida que yo aumente mi radio, ¿sí? Va a ir aumentando el campo en forma lineal. Es decir, si yo represento el campo y acá la distancia o el radio, este sería una variación de este estilo, ¿sí? Tiene una variación lineal y va aumentando a medida que el radio de Gauss aumenta. Para un punto exterior a la esfera, tenemos estas condiciones, o sea, tenemos que el radio de Gauss va a ser mayor al radio de la esfera y tenemos la misma fórmula matemática. Acá el campo también es constante, sigue siendo constante, lo despejamos y nos queda esta expresión matemática. Ahora, ¿qué cambió con respecto al análisis anterior? Es que esta carga ahora ya no es la carga parcial, sino es la carga total, porque fíjense que este radio de Gauss encierra toda la carga total. Entonces, esta ahora va a ser la carga total de la esfera. Pero la superficie sigue siendo la superficie de Gauss, que depende, está en función del radio de Gauss, ¿sí? Esta superficie se va a calcular con el radio de Gauss, pero la carga va a ser la carga total de la esfera. Entonces, volviendo a nuestra fórmula de densidad volumétrica, Q sobre volumen, acá la carga es la carga total ahora, y el volumen es el volumen total de la esfera. Entonces, al despejar carga nos queda 4/3 de pi por radio de la esfera. Este es el radio de la esfera. Y la superficie gaussiana es 4pi por radio de Gauss. Este es el radio de Gauss. ¿Estamos? Reemplazamos y ahora fíjense que nos queda ρ por 4/3 de pi radio de la esfera al cubo sobre, esperen, vamos a bajar esto, sobre 4pi por el radio de Gauss al cuadrado por x en un sub 0. Es decir, ya no podemos simplificar porque estos dos radios son diferentes en cuanto al valor. Este es el radio de la esfera y este es el radio de Gauss, donde yo necesito calcular el campo, a qué distancia del centro de la esfera yo necesito calcular el campo. Bueno, y esto me da 206.560,01 newton sobre coulomb. Es decir,
Ya para finalizar este ejercicio, podemos ver y apreciar que dentro de la esfera, el campo crece en forma lineal hasta que el radio de la esfera es igual al radio de Gauss. Por fuera de la esfera, el campo empieza a decrecer siguiendo una curva, ¿sí? A medida que yo me alejo del centro de la esfera, el campo va a ir decreciendo, ¿sí? Entonces, de esta manera, Gauss nos permite calcular en forma sencilla el campo eléctrico dentro, sobre y fuera de la esfera, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de aplicación. En el caso de que de la esfera fuera conductora, acá simplemente el campo sería cero, porque acá adentro no habría carga, y este sería el mismo resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la carga estaría sobre la superficie, pero la carga sería la misma, el mismo valor. Entonces, fuera de la esfera, eh, no tiene ninguna incidencia en el resultado si la esfera es conductora o no conductora cuando estamos calculando fuera de la esfera.